Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre, es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios porque nos despertó esta mañana. Nos da una nueva oportunidad para hacer mejor las cosas. ¿Qué vimos el viernes? ¿En qué nos quedamos? Mire, Moisés les sigue advirtiendo al pueblo de Israel, que no se olviden, fíjese, de su Dios cuando sean prosperados. Y nos habla a nosotros también, porque lo mismo nos pasa a nosotros. Nos olvidamos de todo lo que Dios hace y nos da todos los días, fíjese. Y la historia, porque les dice que así como Él está echando a estos cananeos de esta tierra por malvados, los está echando por inicuos, así les va a pasar a ellos si ellos no obedecen la palabra de Dios. Y eso es lo que les está diciendo Moisés, se los está advirtiendo. Y la historia nos cuenta que todo esto les pasó a ellos también porque fueron rebeldes y desobedientes a la palabra de Dios. Moisés ya está para morir y se los está advirtiendo porque él sabe que ya no va a caminar con ellos. Y también les dice que no sean orgullosos. Y no piensen que porque son muy buenos, los escogió el Señor. Y nos lo recordó en Deuteronomio 7:7 y se los leo. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Yahweh y os ha escogido. Pues vosotros eras el más pequeño de todos los pueblos, el más insignificante, les dice, de todos los pueblos, sino por cuanto Yahweh los amó por el amor de Él. Y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, os sacó Yahweh con mano poderosa y os juró con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano del rey de Egipto. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios y Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mire qué bueno es el Señor. Así que no nos creamos nosotros mucho, porque así como le está diciendo a ellos, nos dice a nosotros también. Y se los dice porque ellos iban a pelear con los cananeos, gente impía. Era un pueblo sin Dios, idólatra. Y son descendientes de Cam, del hijo de Noé. Y usted se acuerda que Noé maldijo a Cam, pero no maldijo exactamente a Cam, maldijo a su descendencia, maldijo a Canaán. Hay un arqueólogo que se llama William Albright y escribe que el enfoque de la religión cananea era el sexo y el sexo pervertido, fíjese, y la dedicación a dioses, a los bebés, o sea, los quemaban, fíjese, a los babies para entregárselos a Moloch, el dios de ellos, fíjese. Ese libro se titula La Edad de Piedra hasta el cristianismo. Da muchos datos de los cananeos donde habitaban gigantes, fíjese, adoradores del sexo. Y rápido se nos viene a nosotros a la mente Génesis 6. Los ángeles que su propósito era de vigilar, transgredieron y tuvieron sexo con las mujeres. Estos pueblos estaban corrompidos y por eso era el mandato de sacarlos, de arrasar con ellos. Y Moisés se los está advirtiendo ahora. Estas gentes eran echadas de esa tierra. Pero fíjese que se podían quedar si ellos entraban en pacto con el Señor. Y lo vemos en el libro de Josué con Rahab. Rahab era cananea, fíjese, pero cambió de tal manera su vida. Fue un cambio tan grande que su nombre está en el corredor de la fama, fíjese, porque está en la genealogía de Jesús. Está en Mateo 1:5, se lo leo, dice, Salmón engendró de Rahab
a Booz. Y Booz engendró de Ruth a Obed. Y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David hasta llegar a nuestro amado Mesías. De ahí viene el Señor, de esa línea, fíjese. Entonces, en Josué 2:9, vea usted, cuando llegaron los espías, ¿se acuerda? A ver cómo era esa tierra. Rahab los esconde. ¿Pero por qué los esconde? Dice en Josué 2:9, mire cómo dice. Les dice Rahab a los espías: sé que Yahweh les ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Yahweh hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habíais destruido. Mire cómo eso, que todavía no habían redes sociales, pero mire cómo corría la noticia y la fama del gran Dios de Israel había llegado hasta ellos de tal manera, dice, que todo el pueblo estaba desmayado solamente de pensar en que ellos venían. Moisés les dice: obedezcan a la palabra de Dios, no se mezclen con esta gente rebelde. Pero el hombre oye, y aquí le sale. El 5 dice: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Yahweh tu Dios las arroja de delante de ti para confirmar la palabra que Dios juró a tus padres. Y la palabra iniquidad en hebreo es rasha y significa condenado a muerte, porque transgrede y perturba a propósito. Y hoy en día, mire, hoy en día sabemos que hay muchas personas que viven de esta manera. Así que esa maldad de aquel tiempo que estamos leyendo de hace miles de años y de la que está hablando Moisés, continúa hoy en día. Gente que aborrece a Dios y no quiere saber nada de Dios. Viven sin el temor de Dios, viviendo sus vidas inmoralmente. No quieren escuchar nada de Dios. Hacen todo lo que ellos quieren sin pensar que de todo de lo que hagamos nosotros en esta tierra tenemos que dar cuentas ante el Señor. Mire cómo dice Eclesiastés 11:9, hablándole a la juventud. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que de todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Así que tengamos cuidado y obedezcamos su palabra, que no seamos rebeldes, que los jóvenes de hoy escuchen la palabra de Dios y la pongan en su corazón. El 6 dice: por tanto, sabe que no es por tu justicia que Yahweh tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Y nos habla a nosotros también, porque la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. La palabra de Dios no pasa. Fíjese. Así que a nosotros también nos está hablando, y mire cómo dice Primera de Pedro 2:10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, perdón, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, y no por la bondad de vuestro corazón, sino por su misericordia, que se renueva todos los días. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Pecamos ayer, pedimos perdón anoche. La misericordia de hoy es nueva, es una nueva oportunidad. El 7 dice: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Yahweh tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Yahweh. Mire, desde que salieron, no fueron agradecidos. Esa rebelión
Les está hablando Moisés a esta nueva generación, contándoles todo esto. Fíjese, porque sabemos que la naturaleza del hombre es de pecado. Y se los advierte para que sean obedientes a la palabra, como nos los está advirtiendo esta mañana, que seamos obedientes a su palabra. El 8 dice, en Horeb provocaste a ira a Yahweh, y se enojó Yahweh contra vosotros para destruiros. Imagínese usted, aquí les está relatando Moisés el gran pecado de idolatría que cometió Israel. Fíjese, y les está diciendo a la nueva generación para que no caigan ellos en eso también. El 9 dice, cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Yahweh hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Mire qué grande ayuno. Y me dio Yahweh las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Mire que esto se nos quede, que esto lo memoricemos nosotros. Porque ya vio la gente como dice y habla. Ay, pero si eso es escrito por hombres. Mire lo que está diciendo aquí. Me dio Yahweh las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que os habló Yahweh en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. El 11 dice, sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Yahweh me dio las 2 tablas, las tablas de piedra, las tablas del pacto. El 12 dice, y me dijo Yahweh, levántate y desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y se han hecho una imagen de fundición. Mire, 40 días y 40 noches había estado Moisés. No era tanto, no era mucho, pero se salieron del camino, se equivocaron y empezaron con la idolatría. Y Moisés les está recordando esto para que ellos vieran que esto había enojado de tal manera al Señor que los quería destruir. Porque no obedecieron la palabra que Dios les había dado. Mire, nosotros cada vez que nos hablen, revisemos, mire, revisen todo lo que yo les digo. Revísenlo, mis hermanos. Porque nosotros oímos y pues, que esto está bonito y queremos ya hacer como los hombres dicen. No, mis hermanos, revisémoslo todo. Si está escrito, es verdad. Usted obedezca a lo que está escrito. Seamos como los de Berea, que los de Berea llegó Pablo, llegaron todos los apóstoles a hablar, pero dice que ellos revisaban si estaba en la palabra y si no, no lo aceptaban. El 13 dice, y me habló Yahweh diciendo, he observado a este pueblo y he aquí, es un pueblo de dura cerviz. Dura cerviz, gente que no quería humillarse. La cerviz es aquí, es gente que quiere andar siempre con la nariz elevada. Dice que gente que está diciendo que ellos no necesitan nada y usted les está hablando de Dios y ellos no se doblegan a la palabra, son altivos. Y la palabra de Dios dice que Él ve de lejos al altivo. Así que oigamos esta mañana, pongámosle atención a la palabra de Dios, a lo que está escrito y obedezcámosle a Dios. El 14 dice, déjame que los destruya. Mire el Señor hablando, estaba tan enojado. Y le está diciendo a Moisés, déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. El 15 dice, y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y he aquí, habíais pecado contra Yahweh vuestro Dios. Os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Yahweh os había mandado. El 17 dice, entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y el 18 dice, y me postré delante de Yahweh como antes, 40 días y 40 noches. De nuevo, mire, otros 40 días y 40 noches. Hacemos un ayuno de un día y nos estamos muriendo. Pero mire aquí este hombre. No comí pan ni bebí agua
a causa de vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal delante de los ojos de Yahweh. Mire esta actitud de Moisés, porque dice, me postré delante del Señor, porque el Señor quería destruirlos, quería raer a los israelitas por desobedientes. Pero mire el corazón de Moisés, un corazón de intercesor, fíjese. Me postré delante de Yahweh como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal delante de los ojos de Yahweh. El 19 dice, porque temí a causa del furor de la ira, con que Yahweh estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Yahweh me escuchó una vez más. Mire qué amor el que le tendría a Dios, que dice que le escuchó a Moisés pidiendo por su pueblo. El 20 dice, contra Aarón también se enojó Yahweh en gran manera para destruirlo. Y también oré por Aarón en aquel entonces. Podía orar por Aarón porque él no estaba inmiscuido en este pecado. Entonces podía orar y estaba en peligro el sacerdocio, ya que Aarón era el sacerdote del pueblo. El 21 dice, tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo. Y eché el polvo en el arroyo que descendía del monte. El 22 dice, también en Tabera, en Masá, en Kibrot, en Jataba, provocaste a ira al Señor. Mire la rebelión, desde que salieron rebeldes. El 23, y cuando Yahweh los envió desde Cades Bardea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Yahweh vuestro Dios, y no le creíste, mire cómo dice, no le creíste ni le obedeciste a su voz. Dios hablándoles diciendo, subid y poseed la tierra. Y mire, ¿qué dice? Dice, ¿fuiste rebeldes? ¿Y cómo dice el Señor que es la rebeldía? Aquí Dios nos está hablando a nosotros también, para que entendamos nosotros a qué punto llega la rebelión cuando ya no la quitamos de nuestra vida. Mire, ellos desde que salieron de Egipto con rebeldía en su corazón. Y mire cómo dice el primer libro de Samuel. Ay, creo que lo tengo aquí, espérenme, déjenme. Mire cómo dice el primer libro de Samuel, capítulo 15. Le voy a empezar a leer desde el 22, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Tengamos cuidado nosotros, leyendo estas palabras, tengamos cuidado y pongámoslas en nuestro corazón. Porque que Dios nos ayude a ser obedientes a su palabra. Que tengamos ese temor que dice la palabra al escuchar la palabra de Dios y obedecer a lo que la palabra dice. Hasta aquí llegamos y le vamos a dar gracias al Señor por las peticiones que nos ha contestado, y por las que no, por favor, acérquese aquí conmigo. Venga, ayúdeme a orar para que el Señor nos responda pronto. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. ¿Cómo te agradecemos, Padre, que nos hables verso a verso, porque somos olvidadizos, Señor? Ayúdanos, Padre, a guardar tu palabra en nuestro corazón, para que podamos hacer como dice tu palabra, Señor, y no como decimos nosotros. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que nos has concedido hasta el día de hoy. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo.
Y seguimos pidiendo que sanes a Kevin, Señor, que le hables a su corazón para que pueda tener una relación contigo. Sánalo, mi Dios. Estamos pidiendo por los hijos de Erika, Magalí, Cativa. Háblales directamente a su corazón, Señor. En sueños, mándales ángeles que los ministren. Y te estamos pidiendo por la vida de Alejandra González. Abrázala, mi Señor, y aconséjala. Instrúyela tú en tu camino, Padre, y guárdala del mal. Por Emma, la nieta del hermanito Luis, para que esté en control con esta cirugía que le van a hacer, Señor. Y Señor, te estamos pidiendo por Amparo Ortega, por su salud, Padre. Tócala, mi Dios, sánala. Y te pido que veas tú con misericordia, con ojos de misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Por René Ramos, Señor, que tiene cáncer en el páncreas. Sánalo, mi Dios. Pero háblale a su corazón, que te reconozca como su Salvador, para que pueda tener una relación contigo, Señor, y que venga pronto su sanidad. Por Dimas González, lo mismo, mi Dios. Háblale a su corazón, Señor. Acércate a él por las noches, Padre, y háblale, mi Dios, aconséjalo, para que pueda tener una relación contigo y pueda cenar contigo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Por Julieta, por Bianca, de 35 años, con esos 2 niños pequeños. Por Artemio, ese joven de 20 años, que pueda salir de esta enfermedad, Señor. Ponemos al hermanito Ervin con ese dolor de espalda. Sánalo, mi Señor. Y por la hermanita Zeneida, un toque tuyo, Señor, uno solo. Sánalos, mi Dios, porque son siervos que te sirven con alegría de corazón, Padre. Por el hermano Jorge, calma cualquier dolor, Señor. Pon tu mano preciosa sobre esa operación, mi Dios. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón, que sepa que tú tienes todo en control. Por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor. Por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos, ayúdalo, Padre Santo. Y te pido que bendigas a los emprendedores, esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor. Prospéralos, ayúdalos, Padre, a conseguir sus sueños. Y te pido por mi amiga de infancia, Araceli, Padre. Tócala, mi Dios. Tú la conoces, ella es tu hija. Sánala, mi Dios, restaurando todo su cuerpo. Y, Señor, te pongo a mis hermanas Clarita, Señor. Ella necesita riñones nuevos, Padre. Por favor, tócala, mi Dios. Concédenos esta petición, Padre bendito. Por la Raquelita, por la Carol, Señor. Rodea esa casa con tus ángeles, Padre bendito, que siempre estén en guardia, Señor, cuidándola. Por Audrey, para que la sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que siempre estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan, Señor. Y por los jóvenes que nos escuchan, toca sus corazones, Señor. Atráelos a ti. Ellos son el futuro de la iglesia, Padre. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, para que puedan entrar y cenar contigo. Y, Señor, sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches. Aconséjalo como dice tu palabra. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España y Chile, mandamos, Señor, la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le abra su corazón a Jesús y lo invite a entrar para que cene con Él y pueda heredar la vida eterna. Y todas estas cosas, Señor, las pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Pero el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Nos vemos mañana.